Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adonolam. En esta oportunidad vamos a hablar un tema, ¿cierto?, que nos enseña la Halajá sobre la comida, o comer con educación en particular. Entonces, a modo de introducción, podemos decir que hay ciertas leyes respecto al comportamiento a la hora de sentarse a la mesa, ya que cuando sienta a comer, no se trata únicamente de qué vamos a comer o qué no vamos a comer, sino también se trata del cómo comer, es decir, nuestra educación y buenos modales. De lo contrario, surgiría una contradicción, pues debemos, ¿cierto?, lavar nuestras manos, decir bendición antes de comer pan, por ejemplo, como un símbolo de un acto espiritual, un símbolo, ¿cierto?, de un acto que vamos a realizar también, ¿cierto?, consagrando ese tiempo. Por lo que cual no cabe la posibilidad de sentarse a la mesa para comer y no comportarse adecuadamente. O sea, si hay una previa, que uno se prepara y como lo hace cada familia, ora, ¿cierto? Dice una bendición antes de comer. Bueno, no tendría sentido que luego en la mesa propiamente tal comiésemos de cualquier manera. El versículo sobre, por ejemplo, cómo comer el sacrificio de Pesaj, es así. Bekajato Gelú Oto. Y así lo comerán. Rabbi Yossi, el Galilí, dijo en la Mejiltá sobre este versículo. Y de aquí nos enseñó la Torá la obligación de comer con derech eretz, es decir, educación y modales. Eso se le llama derech eretz en hebreo, es decir, buenos modales. Como dice, y así lo comerán. O sea, cuando nos habla, ¿cierto?, la escritura de comer el Pesaj, no lo podemos hacer de cualquier forma, sino que lo haremos de cierta manera. Voy a mostrar aquí lo que estoy leyendo. Un momento. Y está escrito sobre el versículo en que Dios ordenó cuidar el camino del árbol de la vida, que pregunta el Taná, un rabino. ¿Cuál es ese camino hacia el árbol de la vida? Dios en la Torah ordenó cuidar el camino hacia el árbol de la vida, o del sacar de la comida del árbol de la vida. Y él pregunta, ¿y cuál es el camino hacia el árbol de la vida? Y explica, el árbol de la vida es la Torah, las leyes, como dice el versículo, Etz Haim Hi, es decir, ella es un árbol de vida. Pero antes de llegar al árbol de la vida está un camino que hay que cuidar. Y ese camino se llama Derech Eretz, educación y modales. Ya se desprende una alajá de la Torá. Se desprende una alajá de la Torá de que hay que resguardar el árbol de la vida y no comer de él. Entonces hay que resguardar el camino que lleva hacia él. Y ese camino siempre lo hemos representado como la Torá, mandamientos, como enseñaron los sabios. Y es decir, hay que cuidar un camino para no transgredir, o un camino que lleva hacia la Torah, a la Torah, o un camino que lleva hacia el árbol de la vida. Es decir, ese camino que lleva hacia él se llama Derech Eretz, porque Derech en hebreo es el camino y Eretz la tierra. O sea, es el camino que lleva hacia el lugar, un camino X. Pero a esto le llamamos educación y buenos modales, porque se trata de cómo nos conducimos para llegar a un lugar. Si usted llega a una casa, llega y llega hablando fuerte, va, mete ruido, se sienta, golpea la mesa, pasa a llevar todo el mundo, alguien se sienta y en verdad desequilibra a lo mejor todo el momento que se estaba viviendo. Obviamente no se va a ver bien. Entonces, para llegar a la mesa a comer hay que tener también modales, hay que tener camino, hay que velar que ese camino sea el correcto. No solo se trata de el destino, sino del camino, ¿cierto? Otras enseñanzas más dice, como también dice el Pirkei Avot, si no hay derech eretz, no hay buenos modales, no hay Torah. Y también dicen, qué bonita es la combinación de Torah con derech eretz, ya que ambas nos ayudan a evitar el caer en el pecado.
O sea, no hay buenos modales. Si no hay buenos modales, no hay Torah. ¿Alguien puede decir que una persona mal educada, una persona que guarda los mandamientos, que es tan mal educado, si no se sabe comportar? Una persona que típicamente no se sabe comportar es porque no sabe, ¿cierto?, adecuarse al momento y cumplir de la forma adecuada las cosas. Cuando una persona, ¿cierto?, no se acomoda al lugar, no tiene un comportamiento acorde, la gente no piensa bien de esa persona. Pero en una persona que tiene buenos modales, sabe que hay Torah, se sabe que hay educación. ¿Sí? Los padres enseñan esto muchas veces. Y los sabios dicen, si no hay buenos modales, no hay Torah. Y dicen, y qué bonita combinación es la Torah con los buenos modales. Porque esto ayuda a evitar caer en el pecado. Y por esto Maimónides, el Shulchan Aruj, las leyes de Berajot, libro de las bendiciones, citan varias costumbres de nuestro pueblo al momento de sentarse a comer. Por ejemplo, cuando un grupo de personas se sienta a la mesa, se honra al más grande entre ellas, tanto al sentarse en la cabecera como el ser el primero en lavarse las manos. Es tradición del pueblo de Israel que cuando está la persona más grande entre un grupo de personas más respetada, más anciana, no necesariamente la más anciana, sino la más grande le llama, persona de mayor respeto en ese lugar. ¿Qué se hace? Bueno, se le da la cabecera de la mesa y cuando se lava las manos, se lava primero él. Al dueño de la casa se le da el honor de decir la bendición sobre el pan, y él a la vez reparte las hogazas a cada uno para simbolizar el gusto de compartir mi pan contigo. Es decir, el dueño de casa da la bendición y reparte la comida a sus invitados. Convidados, ¿cierto? De esta manera manifiesta su intención de compartir con ellos, estar a gusto con ellos. Y cuando nos sentamos a comer y hay entre nosotros alguien importante, esperan todos que se sirva el primero la comida. Debemos calcular las porciones exhibidas en el plato principal, tomando en consideración cuánto hay en ellas, cuántas personas hay que alimentar, para no dejar a nadie con hambre. Lógicamente, si yo tengo una olla de comida y hay 5 personas, bueno, le serviré a las 5 con esa olla. Y si hay 6, le serviré a las 6 con esa olla de comida. Y si hay 7, a los 7. Pero tengo que tratar de calcular de que nadie quede con hambre, no ser injusto en repartir mucho por acá, poco por acá. Hay que ver, ¿cierto? Que nadie pueda quedar con hambre. Otra, otro punto. No debemos fijarnos demasiado en el rostro de quien está comiendo. Especialmente el anfitrión a su invitado. Si invita a alguien, no lo quede mirando ahí. A ver si le gustó o no la comida. No se debe fijar demasiado la mirada sobre esta persona, especialmente el anfitrión a su invitado, para que éste no se sienta incómodo. Conocemos esa sensación cuando en una boda nos toman fotos o videos mientras masticamos. Por ejemplo, menciona ahí. ¿A quién le gustaría que lo grabaran? Le sacaran una foto justo cuando está masticando, tragando, ¿cierto? La comida. Puede parecer algo gracioso a veces, pero no nos gusta, ¿cierto? Preferimos que nos saquen una foto bien. Dejamos de comer, nos limpiamos un poco y sonreímos. La persona no debe introducir mucha comida a su boca para que no parezca una glotona. Tenemos que comer medidamente, ¿ok? Para no dar una mala impresión. La persona no debe acabarse el líquido en un vaso de un solo trago, ni comer con la boca abierta y haciendo ruido. O sea, tengo un vaso, me lo sirven, de una. Se hace eso, mala educación, en un solo trago. O sea, imagínense, alguien se toma el trabajo de servirles, adquirió ese líquido, lo sirvió, fue para allá, lo trajo, y este se lo acabó de inmediato. Ni siquiera lo disfrutó, ni siquiera alcanzó a saborearlo. Entonces no se ve bien esto. Lo mismo con comer con la boca abierta y haciendo ruido. La idea es cerrar la boca dentro de lo posible, ¿cierto? Obviamente para eso no hay que hablar.
haciendo ruido, porque uno come con la boca abierta, hace ruido y eso es molesto para otras personas. Tal vez a veces uno no se da cuenta, pero los demás sí. Se escucha. Entonces, estas cosas que nos enseñan de niños. Pero es bueno reconocerlo, recordarlo. Hay que aplicar especialmente las leyes de prohibición de asquear a la gente, y en particular a la hora de comer. O sea, uno no debe provocarle un asco a las demás personas con nuestra actitud. Tenemos que comportarnos de manera medida. ¿Ok? Eso va en todo sentido. O sea, si voy a comer y dejarme, voy a chorrear toda la comida, o voy a dejarme por acá la comida, aquí y acá, no, pues entonces uno se limpia, tiene cuidado, ¿cierto? Y por eso dicen ¿no? que no se coma tanto de un solo trago o a la boca. Parece glotón, pero también muchas veces queda un rastro, ¿cierto?, de la comida, entonces mejor comer medidamente. Y esta prohibición de asquear a la gente, bien cierto, de la alhaja, se aplica bastante al comer. Estas y otras leyes nos enseñan nuestra obligación de ser personas. Así, ser personas. ¿Qué es ser persona? Es ser un humano, no somos animalitos comiendo en la mesa. Uno entiende, ¿cierto?, que un niño, antes de aprender a tener, ¿cierto?, un raciocinio, a pensar, a meditar las cosas que hace, pueda comer, dejar el desastre, eh, come algo, lo bota, eh, juega con la comida, todo eso lo hace un niño. Pero antes de ser niño, ¿cierto? O sea, después de dejar de ser niños, nadie se comporta así. Y ser persona es eso. No somos personas sin raciocinio, pensamos, no somos animales, no somos seres que no tienen ningún impacto en este mundo. De hecho, solo con comer generamos una impresión. Y esa impresión también tiene que ver con lo que el Eterno puso en nosotros, su imagen y semejanza. Por eso la Gemara dice, la gente sabia de Jerusalén no se sentaba a comer en cualquier lugar sin antes averiguar quiénes serían los participantes alrededor de la mesa. Bueno, muchos, ¿cierto? Ni siquiera pisaban una casa, ¿sí?, sin saber quiénes eran. Por ahí, ¿cierto? En parte de esto tiene que ver con lo que alguna vez eh, hemos estudiado de la visión de Pedro, que no quería ir a tal casa. ¿Por qué? Porque eran gentiles. Y bueno, no se sentaban a comer con gentiles. Y esto ni siquiera se alusiona a los gentiles, sino al propio pueblo. O sea, ni siquiera a la casa de cualquiera iban algunos. Tenían mucho cuidado. A veces se dice, ¿no? Dime quién anda, con quién andas y te diré quién eres. Tenían cuidado con esto. Y como decía, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y ellos debemos, bueno, debido a ello debemos comportarnos a la altura, como dice el versículo. Alte shaketsu el nafshoteihem. Que se traduce, no abominen vuestras almas. O sea, no abominen vuestras almas, no se hagan abominables ustedes. Lo que decíamos antes, o sea, no generen un sentido cierto de asco hacia sus vidas, como que no valen nada, como que al comer, de lo que estamos hablando, sean abominables o rechazables solo por cómo se ven al comer. No debemos, cierto, abominar o ser causa de esto de nuestra vida. Nuestros sabios aprendieron de que de la misma forma en que no debemos comer alimentos asquerosos, sí está prohibido también realizar actos que causen asco a la gente transgrediendo la ley y amarás a tu prójimo. O sea, los sabios también aplican esta mitzvah de amar al prójimo por no causar asco a la gente. Porque si causamos asco a las personas, ¿qué generamos? Que la gente nos pueda rechazar. Y a veces cuando vemos a alguien que rechazamos o no nos gusta su forma, es difícil querer a esa persona. Entonces, inmediatamente uno se transgrede, ¿cierto?, la Torá cuando le da la impresión de que alguien es asqueroso, por ejemplo. No lo amamos en ese momento, con esos pensamientos.
Por ejemplo, en el Shulchan Aruch dice, una persona no debe morder un alimento y, si no le agrada sacarlo de su boca y ponerlo sobre la mesa, ya que eso provoca asco a la gente. O sea, eh, voy a probar algo, lo más como lo he hecho en la boca, no me gustó, me lo saco y lo dejo ahí. Eso le provoca asco a la gente. Entonces no se debe morder algo si no se lo va a comer. Va a morder algo, cómaselo. Obviamente puede haber alguna reacción derivada de algún tema ahí que no sé, pues esté ultra dulce, ultra salado y la gente no lo aguante. Puede haber alguna impresión, ¿cierto? Eh, Mala o de repente sea algo alérgico y podrá sacárselo de la boca a lo que tiene alergia, pero obviamente también hay formas de hacerlo. Pero uno no debe estar ahí mordiendo y dejarlo ahí. Más adelante dice también el Shulchan Aruch, la persona no beberá de un vaso y se lo dará a su compañero para que se vaya bebiendo de él. No sea que su compañero sienta asco y le causa alguna incomodidad, tanto al rechazar como al tomar. Bueno, de hecho las personas siempre dicen, no, a mí no me da asco que me dé tomar de tu copa o tomar de tu vaso. He escuchado toda la vida que hay gente que dice esto. No, a mí no me da asco hacer esto. No, yo no entiendo cómo hay gente que le da tanto asco. Bueno, si lo está diciendo es porque precisamente causa una impresión. Si le preocupa el hecho de que alguien le dé asco y lo dice de esa forma es para que no piensen que esa persona está tratando de dar asco, sino que dice, "Ah, a mí no me interesa, no me importa". Pero obviamente está causando una impresión. Solo con pensarlo, decirlo, ya es porque hay una situación que da en ese momento. ¿Qué es lo que uno debe preferir? Bueno, tome de un vaso. Yo sigo tomando ese vaso y no tomo del vaso de otra persona. O no le paso mi vaso a otra persona sin haberlo limpiado. Porque uno no sabe qué sensación tiene la otra persona. Yo cuando escucho a esa gente, a veces trato también de no hacerme problemas en ciertas circunstancias, pero a veces uno tiene algún sentimiento o sentido de incomodidad. Entonces uno no debe provocar en el fondo esa situación. Eso está hablando. Uno no debiese, ¿cierto?, provocar esta situación. A veces con los niños no hay problema, ¿no? Porque, bueno, se le da algo al niño, la madre lo prueba, prueba de ahí mismo la cuchara o lo que sea, y después se lo da al hijo, ¿ok? Pero uno no hace eso con cualquiera. De la misma forma, ¿cierto? Uno no hace tal cosa en todo tiempo. Claro, puede haber alguna circunstancia, pero no es la regla. Porque le puede causar alguna incomodidad a esa persona. Bueno, muchas veces hay diferencias culturales entre comunidades del pueblo de Israel y bueno, en el mundo. Y algo que puede ser común y normal para algunos, para otros puede resultar denigrante. Por eso debemos evaluar a la gente alrededor de la mesa y ser sensible a los modales, ideas y costumbres de los demás y por tanto comportarnos adecuadamente. Aunque el versículo diga que en el sudor de tu frente comerás el pan, no olvidemos limpiárnoslo antes de comer. Comerás el pan con el sudor de tu frente, pero, bueno, limpia tu frente, come tu pan. Imagínense, alguien lo ve tremendamente sudado, comiendo algo, que le cae la gota y le cae sobre la comida. Bueno, no todo lo que dice, ¿cierto? La Torah lo podemos tomar de esta forma tan literal, sino que aquí tenemos que tener modales. Con el sudor de tu frente. ¿Qué hace una persona que trabaja? Se esfuerza. Después de haber hecho su trabajo, lava sus manos y va a sentarse a otro lugar a comer, a su mesa, ¿cierto? No come ahí mismo. Y también, ¿cierto? Con los temas de la higiene. Bueno, esa fue la introducción. Pero había bastante que decir en la introducción, ¿no? Vamos a ver ahora en las enumeraciones de estos mitzvot. Sobre el comportamiento durante la comida. Ya. Refirámonos a Pesaj. Pesaj. Cuando se come reclinado,
Como la noche de Pesaj, no se permite hablar ni siquiera temas de Torah o decir salud a quien estornuda, ya que podría atragantarse. O sea, la Torah dice que hay que comer reclinado en Pesaj. Si usted come de lado, tiene un problema, ¿cierto? En la circulación de la comida, porque no va recta. Podría atragantarse, en algún caso. Entonces se dice, incluso ahí evitemos mucho hablar durante la comida de Pesaj. Cuando uno come sentado, no se corre el riesgo anterior, por lo que se permite hablar durante la comida, especialmente temas de Torah. Obviamente en Pesaj. Si se escucha una bendición justo cuando se pasa el alimento por su garganta, solo debe pensar amén, amén sin mencionarlo. O sea, justo está comiendo y alguien dice la bendición al lado suyo. Y tiene la comida en la boca ya. No va a decir con la boca llena, amén. No, sino que va a pensar en ese momento, amén. Si es que alguien, y si ya estaba comiendo y alguien más dijo una bendición. Lo piensa. No lo dice, ¿cierto? Porque está comiendo, obviamente. No se debe, tercer punto, no se debe comer o beber estando de pie, eso es lo que recomienda la halajá. Y no se debe terminar todo su alimento, sino que debe dejar un poco del mismo. Aquí se deriva el tema, ¿cierto? Entonces, no se come o bebe estando de pie porque uno se sienta a una mesa a comer. Puede haber alguna circunstancia que usted vaya comiendo es un snack, algo pequeño, ¿cierto? Pero no va con un plato de comida caminando y comiendo. Podrá haber alguna ocasión en que alguien haya hecho eso por alguna emergencia, pero no es lo común. ¿Ok? Entonces no se come ni se bebe estando de pie, ¿eh? Si uno se sienta a comer. Y no se termina todo, es decir, como se le dice, no, barrer la plaza, no se va a chupetear hasta lo último del plato. ¿Por qué? Porque eso no se ve bien, ¿cierto? Entonces no se termina todo como ahí va a estar raspando el plato y que suene, haya una sonajera, ¿cierto? En la mesa. O hacer otro tipo de cosas. Entonces se deja un poco y se da esta impresión en el fondo de que se quedó bien, está bien, pero dentro de los modales, ¿cierto? Y no es que se acaba todo del plato, del vaso. ¿Sí? Nadie está ahí sacándole, ¿cierto? A la comida, al plato para comerse todo. Se deja, ¿cierto? Lo que no se pueda comer. ¿Ok? Viene de acá la alhaja, dice. No se debe compartir un vaso para beber, como dijimos, ya que si estuviera enfermo una persona podría contagiar a las demás. Recuerden la época del COVID. Teníamos que tener mascarilla porque cualquier gotita, ¿cierto? De la saliva podía contagiar a otra persona. Y esto fue cierto en relación al COVID, que era una enfermedad, ¿cierto? Respiratoria, bueno, que provocaba deficiencia respiratoria. Pero es cierto en realidad sobre cualquier tipo de cosa contagiosa. Entonces, por esta razón, ¿cierto? No se comparte vaso. Cuando se hace el kiddush, se acostumbra a que los presentes beban de la misma costumbre, ¿cierto? Sin embargo, si tiene visitas, es apropiado que el anfitrión limpie el borde de la copa donde tomó y que sirva vino en sus vasos. Si el invitado supone que el anfitrión está enfermo, de modo que pudiera contagiarse si bebe de la copa del kiddush, o si es muy sensible y no tolera beber de la copa, no es necesario beber del vino. O sea, le provoca demasiado problema beber de una copa donde están tomando todos, porque hay una costumbre de que la copa de kiddush, ¿cierto? Hay una copa grande de kiddush donde todos van tomando de esta copa. Esto se hace, ¿cierto? La costumbre sefardí, y todos toman de esa copa. Entonces pasa por la mesa y todos van tomando del vino. Si no tienen esa costumbre, bueno, hará con cada uno con su vaso. Solo se permite en ese caso, es parte de la tradición. Y si fuera su tradición. Cuando come debe pensar que lo que hace para estar en forma, perdón, de nuevo, otro punto. Cuando se come, uno debe pensar que lo hace para estar en forma de tal modo de servir a Hashem. O sea, ¿por qué estoy comiendo?
porque quiero comer algo rico, porque si no como no vivo, no existo. Bueno, uno come, pero también nuestro objetivo es preservar la vida. Y nuestra vida tiene que ser y servir para servir al Eterno, a Dios. Por lo tanto, cuando comemos, alimentamos nuestro cuerpo para estar en forma y poder servir al Eterno bien. Si alguien no comiese y no pudiese moverse y le costase después quizás porque no come proteínas o porque no come carbohidratos y no tiene energía, imagínese una persona solamente que no desayuna y no almuerza. No tiene energías. ¿Cómo va a servir a alguien al Creador así? Uno puede entender que hay un día de ayuno, pero si no come bien, no va a poder estar en forma para hacer sus actividades y tampoco para servir al Creador. Por lo tanto, cuando uno come, tiene que pensar en estar en forma para poder servir al Creador. Y a la hora de comer debe estar de buena voluntad, alegre, no enfadado ni preocupado, ya que esto puede provocar que los de la mesa eviten alimentarse. O sea, si hay alguien que está muy enojado, muy tenso, ¿quién querría sentarse al lado de esta persona a comer? Porque cuando comemos, no solo comemos, compartimos en la mesa. Y si hay alguien que está tan tenso ahí, a lo mejor alguien ni siquiera va a querer tocar el plato porque tal vez le moleste. Y de hecho hay gente que llega hasta eso, que le molesta el ruido hasta del tenedor, de una cuchara, del plato. Nadie se quiere sentar al lado de una persona así. Entonces uno, la correcta forma es sentarse, colocarse en una posición alegre, por así decirlo, de buena voluntad y comer, sin preocupaciones, en la mesa. Compartir en la mesa. No se debe observar al comensal ni en sus alimentos para no incomodarlo. No voy a estar viendo yo ahí cómo está comiendo. Mirarlo fijamente, no se ve bien. De repente uno cruza la mirada y, bueno, se quita. Además, no debe colocar el pan que mordió sobre la mesa para evitar degradar a los demás. O sea, ella mordió un pan, lo dejó eh, y lo devolvió ahí, por ejemplo, al canasto donde se coloca el pan. No, o sea, usted está comiendo pan, lo deja en su lugar. ¿No? Lo va a devolver habiéndole dado una mordida. Se hace, ¿cierto? Se debe ser cuidadoso de no ensuciar sus ropas, siendo preferible utilizar cubiertos. Además, debe comer con calma sin aparentar ser un glotón. Hay personas que les cuesta comer sin mancharse, pero se manchan porque están comiendo muy rápido. No se sientan bien, quizás, no se acomodan bien en la mesa, o están hablando, conversando, no se dan cuenta dónde tienen la cuchara, el tenedor. Al final no se cae la comida, le salta, se manchan. Por eso uno tiene que comer con calma. Calma. Una persona puede tener poco tiempo, comer bien, concentrado, ¿cierto? Tengo poco tiempo. A lo mejor no puedo tener tanta calma, pero como bien. No estoy tragándome todo, ¿no? Tampoco, pero avanzo. Pero tengo que ser cuidadoso, porque si no mancho mis ropas. Por eso dice es preferible utilizar cubiertos. Porque también en una época se permitía, y bueno, se hacía así, se comía con la mano. De hecho, en algunos países hay muchas cosas que se comen con la mano, no necesariamente con cubiertos. Pero es preferible si hay utilizar cubiertos. Otro punto, no se debe hacer ruido cuando se mastica, ni hacerlo con la boca abierta. Se debe comer despacio, haciendo una breve pausa mientras mastica. O sea, tampoco va a estar, no sé si se escuchó, pero todo el tiempo ahí masticando tan rápido, porque se escucha mal. Uno va masticando de a poco y no tener la boca abierta. 9. No debe beber dos copas de vino seguidas, una detrás de la otra, al menos que sea jugo de uva o tenga bajo contenido de alcohol. ¿Qué está diciendo acá? Hay personas, ¿cierto?, que toman vaso de alcohol, les sirven otro y se lo toman, pero de corrido y de seguido. ¿Y qué pasa cuando uno adquiere alcohol tan rápido en el cuerpo? Marea, se emborracha, rápido.
En cambio, si uno puede tomar 2 copas de vino en la mesa, pero no al seco ni seguidas, porque si no va a caer en una situación. O sea, hay que cuidarse si uno está en la mesa, ¿no? Hay reuniones, ¿cierto?, donde la gente se junta a beber. Se entiende, ¿cierto?, que van a tomar en ese momento. Pero cuando uno está en una mesa con otras personas y uno toma tanto, bueno, se ve prácticamente como que uno estuviese borrachándose. Y después quizás pierde sus modales. 10. Cuando se está de visita, niños, niños, cuando se está de visita, se debe acatar las órdenes del anfitrión. Por ello, si se le ofrece comer y beber, debe hacerlo, con al menos que los alimentos que se le ofrecen no respeten las normas del kashrut. No obstante, es apropiado esperar que le sea ofrecido de nuevo antes de comenzar a comer. O sea, si yo voy a otra casa y me ofrecen algo, tengo que aceptarlo, porque esa persona lo está haciendo toda amabilidad, con su cariño, para que yo acepte lo que me está dando. Entonces, si alguien me ofrece, no digo, no, no quiero. Acéptelo, déjelo ahí. Después, cuando lo llamen a comer de nuevo, ahí usted va y come. ¿Cierto? Mi mamá se quedó atrás, que lo pone en YouTube. Entonces, uno, si le ofrecen algo, lo recibe, idealmente. Ahora, si le preguntan, ¿quieres esto? Y a lo mejor uno puede decir, no, pero si se lo tienen ahí al frente, bueno, trate de sacar algo ahí como un gesto, ¿cierto? De buenos modales. ¿Ya? Y tampoco vaya después y lo saca todo. No, o sea, si después llega el otro momento para comer y les ofrecen, ahí siga comiendo. Eso es lo que se hace en otra casa. Ok. Hasta aquí, normas sobre cómo comportarse al comer. Yo creo que esto es parte de la buena mesa, de la buena costumbre y de los buenos modales de cada familia, ¿no? Y cosas que son enseñadas en el hogar. Hablemos ahora sobre el alimento, respetar el alimento. Tenemos prohibido despreciar y desperdiciar la comida. El alimento es la gasolina de nuestro cuerpo y hasta la vez es el recipiente de nuestra alma, nuestra santa alma. Dios, en su infinita misericordia, nos entregó un mundo abundante en alimento para mantener nuestro cuerpo sano, disfrutar de manjares, honrar la mesa de Shabbat y Yom Tov, etc. Y por ello nuestros sabios establecieron leyes de respeto hacia los alimentos, para que no seamos desagradecidos y no menospreciemos el regalo divino de la vida y la existencia. Así que tenemos prohibido despreciar y desperdiciar la comida, por esta razón. Por tanto, debemos dar cuidado especial al pan. Como dice el versículo, Belechem levav enosh isad, que el pan saciará los corazones de la gente. Teilim. Debido a que este se considera nuestro alimento básico, se le asignó una bendición en particular y con ella un respeto adicional. Cuando uno va a comer pan, respeta el pan. ¿Por qué? Porque dice una bendición diferente a las demás sobre el pan. Como escribió Maimónides o Rambam. Aquel que desperdicia comidas y líquidos aptos y buenos para ser ingeridos por las personas, transgrede la ley de Lotashhit, no desperdiciarás. Devarim 20:19, números. O sea, perdón, Deuteronomio 20:19. Se dice que quien desperdicia la comida transgrede esa mitzvah. No desperdiciarás. Lo tashhit en hebreo. La Gemara cuenta lo siguiente. Una vez, Rabí Yehuda vio a 2 personas que jugaban y se tiraban el pan, la una a la otra como si fuera una pelota. Y dijo Rabí Yehuda, estos actos causan
que los acusadores celestiales digan: al parecer hay demasiada abundancia en la tierra, tal que juegan con el pan como si fuera un balón. Y efectivamente, a raíz de eso, sufrieron en ese lugar hambruna. Cuenta el Tratado de Tanit 24a. En un lugar donde desperdician la comida, cae la hambruna. Hay un caso de la Torá en particular, ¿no? Sodoma y Gomorra. El profeta los cita. Estaban llenos de comida y bebida, pero no eran capaces de dar al extranjero que los visitaba. Tenían sobreabundancia de comida y de manjares. Estaban llenos, pero no eran capaces de darle, aunque les sobraba, al necesitado y al extranjero. Y por tanto vino la destrucción. En la Gemara se explica: 4 leyes se dijeron sobre el pan. 1. No se pone sobre el pan carne roja, porque lo desperdicias. 2. No se pasa un vaso lleno de agua sobre el pan, no sea que ésta se vierta sobre él y se eche a perder. 3. No se debe lanzar el pan, porque así muestras que lo desprecias. Y 4. No se apoya una olla caliente sobre el pan, ya que le estás dando un uso denigrante. O sea, poner el pan debajo de una olla es como desperdiciarlo. Pasar un vaso lleno de agua por arriba del pan es como, oye, si se te cae, se te echa a perder el pan. No lanzar el pan mientras se come porque es como que uno despreciara el alimento. No se pone sobre el pan carne roja porque hoy día existen los refrigeradores, cadena de frío, etcétera. Pero si en el mundo antiguo usted tenía carne, se llenaba de moscas el lugar y se echaba a perder mucho más rápido que ahora. Por lo tanto, no se colocaba carne sobre el pan porque se echaba a perder más rápido, por así decirlo. ¿Ok? Y con esto nuestros sabios quisieron enseñarnos el trato que debemos dar a la comida, especialmente al pan. Incluso temas cotidianos y a nuestros ojos normales, como tirar caramelos sobre los novios. ¿Qué se tira acá? Arroz. Arroz sobre los novios. También deben ser considerados, como dice el Shulchan Aruch, aquellos que tiran trigo ante los novios, y esa era la costumbre antigua, tirar trigo, deben tener precaución de que se tire únicamente en un lugar limpio, para que no sea pisoteado ni desperdiciado. Van a tirar, no sea totalmente desperdiciado, de tal forma que todos lo pisen y ya. Por último, lo sacan de ahí y se utilizará para algo. Vamos a leerlo en ese tiempo. Hay otro ejemplo en la Gemara. Rav Huna dijo lo siguiente: no se debe dar comida apta para humanos a los animales. Tanit 20a. Y Rashi dice respecto a esto: ya que desperdicias la comida y te pareces a aquel que patea el favor que Dios le da. O sea, entendiéndolo así, el Eterno te dio una comida, ¿cierto? A ti, como persona, como humano. Cada especie tiene su alimentación y su debida alimentación. Y este mundo, ¿cierto?, permite que las bondades puedan alimentar a cada ser vivo. Pero el humano no puede llegar y comer todo crudo, tiene que cocerlo. Si no, puede caer enfermedades. Tiene que lavar las cosas antes de comerlas, si no se puede contagiar de algo, ¿cierto? Alguna bacteria. Y en general, las personas tienen un cuidado extra y alguna preparación adicional para que la comida sea apta. En cambio, los animales no tienen, ¿cierto? Porque muchas veces tienen otros más estómagos, tienen otro sistema, ¿cierto? O pueden comer otro tipo de alimentos, incluso otros animales vivos. No así el ser humano, por lo tanto, no se acostumbraba a que una persona le diera su comida a los animales. Porque es como desperdiciar el favor de Dios que te dio a ti sobre un animal que ya tiene de por sí su alimento. Bueno, obviamente esto no quita que una persona tiene que dedicarse y darle el alimento a su animal. De hecho, otra alajá que hay, que no sé si se menciona acá, no recuerdo, que obviamente si uno va a comer, primero tiene que darle alimento a los animales. ¿Ok? Pero no le da la comida de las personas a los animales. El alimento, por tanto, es una bendición divina y hace falta darle el trato y el respeto que merece. Esto con el favor de Dios
causará que el Todopoderoso siga mandándonos, perdón, abundancia y bendición. Esa es la clave. Que Él nos dé abundancia y bendición en la comida. Así que mencionemos los puntos. Un poquito, son 6. Y culminamos. Estas son entonces las reglas. 6. 1. Está prohibido menospreciar un alimento al grado que no se pueda tener provecho del mismo sin necesidad alguna. O sea, llegué, preparé, no sé, llené la mesa y somos 2 personas. Esa comida se va a echar a perder. ¿De qué sirve llenar una mesa si no se lo va a poder comer? Está menospreciando el alimento porque no va a tener provecho. Hay mucho alimento y como hay tanto, usted va y saca muchísimo para usted. Como de repente cuando pasa con los niños que cuando hay una piñata se reparten los dulces, todos van y, y- y la idea es como capturar la mayor cantidad de dulces. Pero a lo mejor no se los va a comer todos. Se puede enfermar con tanto dulce. El niño a lo mejor no se da cuenta, pero un adulto, si ve tanta comida, si usted va a un tenedor libre, no se va a comer todo lo que hay en el tenedor libre. Usted va a tomar lo que puede comer y de lo que va a tener provecho. Porque si no va a tener provecho y va a sacar comida, eso se llama menospreciar el alimento. Entonces está prohibido menospreciar un alimento al grado que no se pueda tener provecho del mismo sin necesidad alguna. Entonces, no porque de repente uno vaya al lugar y haya sopaipillas ricas, va a tomar 10 sopaipillas. No se va a poder comer 10 sopaipillas. Saque lo que pueda comer. Porque si no va a menospreciar el esfuerzo de alguien más y lo va a dejar ahí mordido y sin terminar. Saque lo que pueda terminar. Para un job, todo una fiesta, ¿cierto? Es importante esto. Sobre todo cuando, a lo mejor si uno está en su casa y hace esto y hace tanta comida y no se la come, bueno, uno dice, bueno, me la como mañana, la guardo, hago esto, otro. No se menosprecia, pero muchas veces se menosprecia. No es la idea. O a veces se hace tanta comida que no cabe, o sea, no hay por dónde. No había necesidad de hacer tanta comida. Bueno, y hay gente que, como hay tanta comida y no le gusta menospreciarla, se la come toda igual, como sea. Pero termina a veces en la glotonería. Poco es la idea. Por eso, si va a comer por comer sin tener provecho, si no es para que no quede nada, bueno, haga un poco, coma lo que aproveche, fruta. No comer ahí por obligación y comer por comer. 2. Cuando se arrojan dulces en honor en una fiesta, debe hacerlo de manera que no se menosprecien, procurando que no caigan en un lugar no digno, ya que la gente no los comería. Si encuentra alimentos en el piso, debe levantarlos. El caso de la piñata que hablábamos, o sea, no va a poner una piñata en un lugar, en un gallinero, dijo aquí mi mamá. Por ejemplo, no va a poner una piñata en un gallinero. Imagínense ahí recoger los dulces. No, se pone una piñata en un lugar limpio donde los niños puedan tomar los dulces, se puedan agachar, puedan recogerlos, etc. ¿Ok? Esto se hace en un bar mitzvah, por ejemplo. Y en segundo lugar, como decía, si encuentra alimentos en el piso, levántelo. Se ve algo que se cayó, algo de comer, levántelo. No menosprecie la comida, levántelo. Lo deja en algún lugar, si está sucio lo bota. Si no está sucio lo deja donde se pueda tomar. Si está envuelto, por ejemplo. 3. Cuando bendices a Motzi, es decir, a Motzi Geminares, que sacaste el pan de la tierra. Cuando se bendice a Motzi por el pan de Shabbat y exenta a los presentes, no debe aventar el pan al repartirlo, pues así se menosprecia aunque no se ensucie. En cambio, debe dejarlo en la mesa o que los presentes lo vayan pasando. Yo creo que aquí hay un problema entre los sefardíes y los ashkenazíes. Sí, cualquiera. entre,
entre algunos deben tenerse ahí. Bueno, yo he visto algunos videos, ¿cierto? En algunas festividades donde miran los sefaradíes como comen la tradición los ashkenazíes y viceversa. Y dicen, comen eso y hacen eso. Se ven así. Pero en el fondo estaba diciendo, cuando yo tomo el pan, digo la bendición, y de esa manera exenté a todos los demás de decir la bendición porque la hice yo. Tampoco voy a tirar el pan para repartirlo, para no menospreciar, ¿cierto? Aunque no se ensucie, no menosprecio ese pan. En cambio, debe dejarlo en la mesa o que los presentes lo vayan pasando. Uno bendice y no va a ser como que la gente está muerta de hambre y que te tiro pan, ¿no? Se lo deja ahí y que se reparta. 4. Quedan 3. No se debe poner un vaso lleno sobre el pan, ya que si se derrama el líquido caería sobre el pan. Y lo que dijimos anteriormente. O sea, tenga cuidado con los elementos de la mesa. En la antigüedad no se podía colocar un bebestible, ¿cierto? Sobre el pan, porque, bueno, si usted pone un pan. Imagínense, en el mundo antiguo el pan era como una tortilla, como una ayuya gigante, un pan redondo. No siempre era tan liso, era como una piedra caliza el pan. Y a lo mejor no tiene donde dejar el vaso y lo coloca arriba del pan, no se hace eso. Se puede derramar el líquido. Y lo mismo podemos aplicarlo a otros conceptos, o sea, no deje la comida en cualquier lugar, o sea, no haga una torre en la comida, deje el vaso donde no sea fácil de botarlo, que nadie lo vaya a pasar a llevar, o que no vaya a ser así, lo botó, deje el vaso lleno en un lugar, el pan en otro lado, no arriesgue tampoco, ¿cierto?, de que haya algún incidente donde se derramen cosas fácilmente. Yo tengo, como dicen, ese tema de los tengo ese toque, como que si veo un vaso, un vidrio, una copa que está en un lugar donde se puede caer, como que tengo que saber moverlo. Porque se puede caer, en cualquier momento se va a caer. Y a veces pasa que uno mira y dice, uy, lo va a botar, hasta que lo bota. Bueno, este sentido va más que nada en no menospreciar el pan, porque si se le cae algo, bueno, como que, ¿quién se come un pan si le cayó ahí té? Y a veces hay gente que lo unta, pero si se le cae todo, diferente. Pero uno tiene que ver cada cosa en su lugar. Quinto, o 5. Se permite utilizar un trozo de pan como utensilio para ayudarse a comer, siempre y cuando se coma también el pan. O sea, es lo que hace comúnmente la gente, ¿cierto? O sea, uno toma un poco de pan y te ayuda a comer. Si le cuesta, ¿cierto?, tomarlo con el tenedor, el cuchillo, bueno, toma un poco de pan y lo utiliza. A veces, ¿cierto?, se come junto con la sopa. Bueno, pero todo si va, en el fondo es, si va a tomar un trozo de pan, es para comer. No hay que despreciar ni menospreciar la comida, ni desperdiciar, ni menospreciar ni desperdiciar. Entonces, si yo tomo un pan como un utensilio, como algo para ayudarme a sacar la comida, tampoco debo despreciar ni menospreciar ese pan, ni desperdiciar ni menospreciar. Por lo tanto, aun cuando lo estoy usando como un utensilio para ayudarme, lo tengo que comer. Esa es la razón. No debo desperdiciar el pan, aunque lo esté usando solo para ayudarme. Me lo como después. Y lo último. Se permite sentarse sobre una caja que contiene alimentos si estos no se aplastan por el peso de su cuerpo. Bueno, de nuevo, en el mundo antiguo la gente colocaba en cesta, en canasta, ¿cierto?, la comida, en cajas, o sea, para conservarla no había un refrigerador, no era como hoy día. Se iban guardando las cosas en ciertos lugares, entonces eh, uno podría sentarse sobre la comida siempre y cuando esté en una caja bien sostenida, donde no se va a aplastar porque yo me senté ahí. Porque estaría desperdiciando y menospreciando la comida. Quizás podríamos aplicar esto en no dejar la comida en un lugar donde se pueda echar a perder.
No colocar cosas encima de la comida que puedan aplastar los alimentos y echarlos a perder. Tener ese cuidado. Ahora, si hay un saco de algo, bueno, están todo encima del resto. Obviamente es porque se puede. Pero si va a dejar ahí, sí puede ser una fruta muy delgada. ¿Se imagina? ¿Qué puede ser? A ver, un plátano. Unos plátanos chicos. Si usted los deja todos amontonados en un saco, se van a echar a perder. Se van a aplastar, se van a moler. Y se van a madurar muy rápido, por ejemplo. ¿A qué me refiero? O sea, se permite sentarse sobre una caja que contiene alimentos si estos no se aplastan por el peso del propio cuerpo. Ok. Em, Hay más puntos, pero lo vamos a dejar hasta acá. Creo que hasta aquí estamos bien. Hemos entendido, ¿cierto? Como dice aquí, que no hay que despreciar los alimentos, que hay que tener buenos modales en la mesa. Por lo tanto, ¿cierto? Esta misión parte de la vida, de la familia, ¿cierto? De la casa, de los padres, y tienen que tener este cuidado, y cada uno de nosotros tiene que tener ese cuidado, y a veces, ¿cierto? En la propia casa uno se olvida de los modales. Cuando la gente vive sola, más se olvida. Y si no sale nunca a comer afuera, más se olvida. Pero hay que tener cuidado. En la propia mesa, en la propia casa, tener buenos modales. Y cuando se va afuera, bien, tener buenos modales. ¿Cierto? Al comer. Si no despreciamos la comida en la casa y con la inflación y está todo tan caro, bueno, tampoco menospreciemos ni despreciemos la comida que haya en otro lugar. Porque a todos les cuesta. Y si voy a otra casa y me ofrecen, cómalo. Salvo que sepa que es algo que no es kosher, que no se debe comer. ¿Ok? Pero bueno, depende ahí de cada quien. La cantidad de comida, obviamente, que si hay un niño que es más pequeñito y tiene un estómago así, más chiquitito, que una persona adulta, le va a servir a usted un plato de comida igual que a los adultos, o más todavía, porque comen menos. A veces yo he visto muchos padres que critican a los hijos y los regañan, los retan, como se dice en Chile, porque no se comen todo, pero es que les dan mucha comida. ¿Y qué hacen con eso? Desperdiciarla. Y no pueden comer tanto. ¿Y qué pasa con los niños a veces? Comen a deshoras. A veces los adultos también. Entonces después no pueden comerse el almuerzo, el desayuno, la cena, la once, porque comieron a deshoras. Entonces el niño comió un montón de dulce. Aquí y allá, después se sentó a comer, ah, no tengo hambre. Y desperdicia el esfuerzo de la casa, desprecia, ¿cierto?, la comida. Y finalmente no se ve bien, se ve con malos modales. Por eso es necesario, ¿cierto?, tener conciencia de no despreciar la comida, no desperdiciarla, de tener buenos modales y bueno, que todo esto nos siga siempre porque donde hay Derech Eretz, donde hay buenos modales, también hay Torah. Y qué lindo, ¿cierto?, es cuando hay buenos modales y Torah juntos, porque ahí, ¿cierto?, está el Santo bendito, pues, cada uno de nosotros. Que el Eterno les bendiga a todos. Shavuot, muy buena semana.